Estamos retomando la sesión ya en vivo en Facebook también. Estábamos en la sesión de preguntas y respuestas de Resonance Science Foundation del curso de Ciencia Unificada en Español. Aquí nos acompañan pues Marco Díaz, María Corina Brull y en esta oportunidad Inés Urdaneta y en esta oportunidad Arturo Ponce de León, que es arquitecto y está muy empapado de la teoría de ciencia unificada. Ya nos hablará un poquito sobre su trayectoria, la cual es muy impresionante. Yo recuerdo, pues ya hemos platicado sobre el tema de que has trabajado con Dan Winter, con Drúmbalo Melquisedec. Entonces, bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y esperamos, por favor, que nos compartas. Y bueno, todo esto en el marco de la electiva que acaba de lanzar en el curso de Ciencia Unificada, que es la electiva de Arquitectura y Ciencia Unificada, ¿ciertamente? ¿O Física Unificada? Así es. Y muchas gracias a todos ustedes por invitarme a participar, a compartir. Sí, mi nombre es Arturo Ponce de León. Yo estudié psicología, como lo mencionas en la parte de la psicología. Estudié psicología en la universidad y estudié después arquitectura. Antes de eso, estudié ingeniería de telecomunicaciones, todo el tema de satélites y de redes y de internet y demás. Y realmente, entre más estudias, como nos ha pasado a todos, más estudias, más te das cuenta que quieres saber más y nunca acaba. Es como, ¿no? Lo que dice Nassim de feed forward, ¿no? Retroalimentación que nunca se acaba. Y más te das cuenta de todo lo que no sabes y lo que es infinito, ¿no? Entre más estudias. Pero el eje de mis preguntas, de mis cuestionamientos, de mi investigación, desde los 15 años fue la geometría natural o la geometría fractal, geometría sagrada, como diferentes nombres, ¿no? Pero básicamente es la geometría del universo. Y yo lo que siempre me preguntaba es, ¿por qué está estructurado como está estructurado el universo? ¿Según qué, no? ¿Según quién? ¿Por qué se diseñó como se diseñó? Y ese fue el eje rector, que me fue guiando y guiando y guiando y guiando. Y por eso me metí a estudiar y a preguntar y a leer todo lo que encontraba en donde pudiera, todo. Entonces, pues hace 20 años, 25 años, Nassim todavía no estaba, ¿no? Con todas las aportaciones que le ha hecho. Estaba en ese tiempo Drúmbalo, ¿no? Melquisedec, estaba Greg Braden, estaba Dan Winter, había otros expositores. Y yo lo que hice todos esos años es investigar y leer todo lo que pudiera. Terminé traduciendo muchos de los materiales porque ya sabes que cuando todo está en inglés, entonces cuando traduces realmente es cuando aprendes, porque tienes que hacer propio el conocimiento para poderlo transmitir. Y fue muy fascinante, fascinante. Después estudié psicología y descubro que muchos psicólogos usan modelos de geometría para explicar lo que hay internamente en el ser humano. Entonces Lacan, Freud, Pavlov, diferentes psicólogos usan modelos de geometría, ¿no? Triángulos, donas toro. Lacan, un psicoanalista francés, utiliza toroides para explicar el concepto de la psique humana. Entonces de pronto dije, wow, esto es fascinante. Y también estudié mucho todo el tema de Gurdjieff, Ouspensky, Rodney Collin, Maurice Nicoll, todos estos investigadores occidentales de la ciencia oriental. Hasta que llego a Nassim, ¿no? A Nassim hace 2008, hace 12 años. Y digo, wow, fascinante. Alguien que desde completamente otra perspectiva, vincula, ¿no? Y realmente como teje todo de una manera tan elegante y tan simple y a la vez tan profunda, tan sofisticada. Entonces, dentro de ese apetito de conocimiento, empecé a estudiar más geometría y terminé vinculándolo hacia adentro con la psicología y hacia afuera con la arquitectura. Entonces, básicamente las preguntas, todo surgió por un accidente, la verdad.
Surge por un accidente, como casi todas las cosas. Surge por un accidente. En el año 2000, en el año 2001, 2002, estábamos jugando con formas geométricas, con triángulos, con pentágonos, con tetraedros, con formitas geométricas. Estábamos jugando para ver si a un amigo se le quitaba un dolor de cabeza. Y dijimos, bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y entonces estaba la persona recostada, y estábamos acercando ese triángulo y ese pentágono, jugando, viendo a ver qué pasaba. El chiste es que se le quita el dolor de cabeza y me hace una gran inquietud. Digo, ¿por qué? Pues, tal vez es solo psicología, ¿no? Tú quieres, se te quita y crees en esto y se te quita. Y en ese accidente terminamos encontrando un grupo de médicos en Colombia, los médicos de las Intergéticas, son médicos alópatas que se especializan en la medicina natural, en la medicina energética, con el doctor Jorge Carvajal, y uno de ellos, uno de sus estudiantes, también médico alópata, descubre que a través, también por accidente, que a través de acercar formas geométricas y diferentes elementos, cambiaba el campo electromagnético de las personas, cambiaba el flujo sanguíneo, cambiaba los latidos del corazón, etc. Entonces, fue maravilloso, dijimos, bueno, no estamos solos, ¿no? Hay más personas que están experimentando con esto y que se está surgiendo, ¿no? Cómo la geometría afecta las funciones del cuerpo y cómo también pueden afectar el campo electromagnético o la psique. Y después, ok, pues si todos vivimos en formas geométricas, ¿no? En nuestras casas, en oficinas, en cuadrados, que básicamente son cuadrados, cubos, ¿cómo afectan esto exterior, estas formas en las que vivimos, estas formas geométricas, cómo nos afectan internamente? O no nos afectan y no hay ninguna correlación. Entonces, pues fue fascinante estar preguntando y descubriendo y viendo desde la parte de la ciencia si hay alguien que lo haya medido y cómo lo midieron y cómo se puede medir, cómo puedes ir a un lugar y decir con qué aparato mides si la geometría afecta o no afecta. Entonces fue mucho, realmente investigar para ver si afecta o no y cómo, y quién lo ha investigado, quién ha hecho algún análisis serio. Y al final descubrir que no hay mucha información. Leer y leer y leer todo lo que pude, no hay mucha información, pero hace 10 años cada vez más ha habido investigadores que han hecho publicaciones serias y que han hecho investigaciones muy, muy profundas, han publicado libros, etcétera, sobre sus investigaciones, cómo las formas geométricas afectan, o los lugares donde vivimos, afectan el campo electromagnético humano y cómo nos afectan, ¿no? Como humanos, las emociones. Y ahí la ciencia unificada, ¿no? Todo el planteamiento de Nassim, embona así como perfecto. Fue eso que faltaba, porque dentro de lo que yo fui aprendiendo, el planteamiento de la geometría sagrada, digamos, de Dan Winter y de esta rama de conocimiento, que tienen que ver mucho con el dodecaedro, y icosaedro, la proporción áurea, etcétera. Y Nassim planteaba el planteamiento inicial era a través del tetraedro, del cuboctaedro, ¿no? Lo que en un inicio se plantea del octaedro. Pero eventualmente ver que pues son simplemente dos caras, ¿no? De la misma moneda. O sea, cuando tienes el vector flexor de Buckminster-Fuller, tienes el icosadodeca y lo comprimes, pues se genera un cuboctaedro, ¿no? Y después lo comprimes más y se genera un tetraedro, etcétera. Entonces, esta respiración de la geometría. Y después pues, seguir aprendiendo, ¿no? Siempre lo que más me ha gustado es seguir aprendiendo. Y ya con la ciencia unificada de Nassim, vincular esto infinitamente pequeño con esto infinitamente grande. La pregunta que me sigue motivando es, ok, si en lo infinitamente pequeño hay una matriz
geométrica que subyace, que le da sentido y le da sentido a la materia para que exista como tal. Y en lo infinitamente grande también, ¿por qué nosotros aquí en el nivel humano, los lugares donde vivimos, las ciudades, no están necesariamente diseñadas igual? O sea, ¿por qué casi todas las ciudades, todas las construcciones en las que estamos son líneas rectas con cuadrados y con, ¿no? Y con más cuadraditos y cuadraditos y cubitos y cubitos? ¿Por qué? Porque hay muy pocas construcciones con formas orgánicas o con formas más biológicas o con formas en espiral. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos como humanidad avanzado y hecho más construcciones naturales, más construcciones biológicas, más construcciones con formas geométricas, por ejemplo, cuboctaédricas, ¿no? O con lo que después Buckminster Fuller empezó a hacer, ¿no? Estos domos geodésicos, ¿no? Triangulares que te dan hexágonos, pentágonos, etc. Entonces, eso es lo que me fue llevando a seguir descubriendo y a seguir explorando. Y después preguntarme, ok, si en lo infinitamente pequeño, este toroide, ¿no? La noción del toroide, del agujero negro, y en lo infinitamente grande también el agujero negro, en nuestro nivel biológico, en el nivel en donde nosotros habitamos, ¿dónde queda? O sea, en una ciudad, por ejemplo, podríamos hacer una referencia metafórica de algo así o no. Y conforme más fui investigando y fui abordando con diferentes autores, descubrir que ciertos materiales en la construcción son más resonantes, ¿no? Como la resonance science, estas resonancias son más resonantes con la vida que otros materiales. Y que ciertas formas geométricas o ciertas proporciones también resuenan más con la vida biológica. Y después, ok, esas eran ideas, muchas ideas, pero ok, ¿cómo lo podemos medir? ¿Qué aparatos hay para poderlo medir? Y ver que no hay muchos aparatos, que poderlo medir y después poderlo pasar, digamos, como a una medición seria, es bastante difícil y es bastante complejo. Eventualmente hay un aparato que desarrolló el Korokov, o el Sputnik, que seguro han escuchado, que mide esta capacitancia de un espacio, ¿no? Que puede ser, que puedes cambiar incluso con las formas emocionales, con el campo electromagnético emocional humano, emitimos estos campos emocionales. Entonces, dentro de la electiva, lo que expongo, lo que voy abordando son 6 lecciones, perdón. Y en estas 6 lecciones es vincular si ustedes como físicos, como investigadores, han hecho todos estos descubrimientos de lo infinitamente pequeño y luego lo infinitamente grande, en medio nosotros, ¿por qué no aplicarlo también a construcciones arquitectónicas? ¿Por qué no también utilizar estas mismas proporciones en construcciones arquitectónicas? Y lo fascinante es que hay muchas construcciones antiguas, pirámides, templos, que sí utilizan estas proporciones como resonancias acústicas, como cavidades de resonancia. Y decir, bueno, ¿por qué no también diseñar así? ¿Por qué no diseñar nuestras casas así? ¿Por qué no diseñar los lugares donde trabajamos así? ¿Por qué no imitar estos mismos patrones? Y escuchando la plática que tuvieron la sesión pasada, donde estaban hablando sobre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, y en el último paper que está desarrollando Nassim, la última publicación, de cómo a través de la proporción áurea, ¿no? Multiplicada X. Ahí te corrijo un poquito, no es exactamente la proporción áurea. El phi que tú ves ahí en ese artículo es un phi que se llama proporción holográfica.
Y la proporción holográfica lo que te dice es la proporción superficie a volumen, es la relación de información contenida en la superficie con respecto al volumen. Es un phi que cambia dependiendo del sistema, no es el número que nosotros conocemos como proporción áurea, a pesar de que tiene la misma, digamos, la misma nomenclatura, usan el mismo símbolo y por eso yo a veces le digo, bueno, habría que como que precisar que es phi h, sub h, para que se entienda como proporción holográfica. Sí, porque se puede prestar a confusión y muchas personas que trabajan en la geometría sagrada, que han trabajado con proporción áurea, la interpretan enseguida como si fuera, como si fuera un número constante. Seguramente va a ser es una de las proporciones importantes de la teoría, pero es que no es la única. Se va a reflejar en otras proporciones también que no necesariamente son la proporción áurea. El phi que aparece, no, aclaraba ese punto porque sí es súper interesante y la proporción holográfica pues también es como la base, digamos, de la teoría de Nassim, ¿no? Entonces, bueno, hago esa pequeña. Sí. Sí. De hecho, como hay tantos problemas porque la gente tiende a confundir estos símbolos, en el curso de Ciencia Unificada está bien explicado la gran diferencia, porque muchas personas tienden a pensarlo desde otro punto de vista diferente. Entonces en el curso sí está supremamente bien explicado, sí, para que lo repasen. Sí, sí, sí. Ajá. Es importante porque nos cambia la perspectiva de todo. Sí, fíjate que esto que, perdón, entonces te interrumpía, veías que había una proporción áurea, como una proporción, en realidad lo interesante aquí es la proporción, una proporción que escala a diferentes niveles, una proporción que escala, digamos, ¿no? Sí, sí, y esa proporción, porque en alguno de los papers de Nassim, pone la proporción áurea tal cual, pone lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, y en proporción áurea están los microtúbulos. Sí, así es. No recuerdo si es el primero o el segundo. La ley escalar. En la ley escalar, cuando tú haces diferencias entre las distancias que hay entre los diferentes puntos de control, ahí es donde aparece la proporción áurea, entre todas las escalas del tamaño. Sí, y después Robert Grant, que geómetra apasionado, en alguno de sus cursos, en todos los dibujos que ha hecho, habla de diferentes escalas, ¿no? Diferentes proporciones. Y hay una imagen, una conclusión a la que él llega, en donde toma simplemente círculos y los va dividiendo ¿no? Los divide en dos, y entonces va obteniendo una proporción y obtiene diferentes constantes. Sí. Obtiene Euler-Maccheroni, phi, el inverso de phi, pi, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando desde la parte de la arquitectura medimos templos sagrados o lugares que le llaman lugares de poder, algunos de ellos concuerdan con estas proporciones, no solo como proporción, sino como medida física, como medida, como metro, por así decirlo, como medida, cuando los mides, las relaciones que tienen. Y entonces, esto, lo que quise hacer es decir, bueno, vamos a seguirlo estudiando, vamos a seguirlo explorando para ver cómo se podrían también vincular en el mesocosmos, en la parte de medio, por así decirlo, donde nosotros vivimos en la vida biológica, estas escalas, ¿no? Esto infinitamente pequeño y esto infinitamente grande. Entonces, pues lo voy estructurando en estas 6 lecciones, desde lo más básico, ¿no? la parte así más simplista, por así decirlo, ¿no? La parte de la geometría natural, que se le llama de diferentes maneras, ¿no? Geometría natural o geometría fractal o geometría sagrada, dependiendo el tiempo, pero básicamente tiene que ver con la geometría que está muy estudiada, ¿no? Por toda la resonance, el toroide, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí, de esa base de geometría natural, las constantes universales. O sea, hay ciertas constantes que independientemente de si es el macrocosmos o es el microcosmos, se repiten en esta ley de escala. Y de ahí ver, bueno, estas proporciones o estas constantes
a nivel de la Tierra, cómo han ido muchos investigadores y muchos científicos, y algunos solo entusiastas, han ido viendo cómo puedes aplicar estas retículas y qué pasa si aplicas estas retículas en la Tierra. Y mucho de ello fue Becker y Huygens, diferentes investigadores, vieron que cuando pones estas retículas, a veces coinciden con puntos importantes en el planeta, a veces no coinciden con nada. Y estuve hace 15 años con un doctor, el doctor Enrique Ortiz, un doctor hizo su doctorado en biología y se especializó en eso, en decir, bueno, quiero ver si alguna retícula puede explicar por qué las ciudades se construyen donde se construyen. ¿Solamente ocurren aleatoriamente o hay alguna posible explicación geométrica? Entonces, bueno, ese es el módulo 3. Y en el módulo 4 voy explicando la parte de lo que llamo el mesocosmos, que básicamente tiene que ver con entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande nosotros, en nuestra escala humana, qué proporciones utilizamos o nos conviene ir utilizando, y el ADN, nuestro ADN como una antena que es capaz de emitir y de recibir información, o sea, no solamente campos electromagnéticos, sino información como tal. En los últimos 2 módulos es exactamente la física unificada, o sea, cómo todo el modelo de Nassim Haramein y de todo su equipo se aplica exactamente en ciertos espacios arquitectónicos, en ciertos proyectos, y cómo podría esta geometría, ir impactando la vida biológica. Eso es básicamente la investigación, cómo la geometría natural puede cambiar la coherencia del campo electromagnético biológico de nosotros como vida orgánica. Oye, eso conecta muy bien. Yo me imagino que tu trabajo es muy complementario con el curso que salió recién de Lidia, ¿no? Por el trabajo que Lidia ha hecho, Lidia Yapunopoulos de León, porque ella ha trabajado el tema, o sea, como que esa parte de los templos, de entender cómo los templos, por qué son sagrados, en realidad, a qué nos referimos con la palabra sagrado en ese contexto, y cómo esto también embona con tu trabajo, ¿no? Como que es complementario, porque de alguna manera ellos en su época, en estos templos, sí tenían, aunque uno no conozca del tema, porque esa información, digamos, se perdió en la historia, se perdió y lo tendrán quizás algunas culturas, digamos, pues, que lo tienen como una cuestión oculta, ¿no? Pero en realidad estas estructuras también tenían esa función. Entonces me parece que es muy bonita la manera como complementan esos trabajos, ¿no? Es fascinante y aplicarla en la arquitectura se me hace pues fundamental. Fundamental porque el espacio físico donde uno habita es fundamental, y si uno no está en armonía, es como que todo el tiempo está recibiendo o en todo caso, quizás no agresivo, aunque sí hay mucha agresión del ruido, agresión de la contaminación. Nosotros vivimos en medios que son muy agresivos ya de por sí, ¿no? Pero si lo podemos de alguna manera moderar con este tipo de conocimiento y este tipo pues, de planteamiento, pues bueno, vamos, ¿no? Ciertamente, Sí, ¿no? lo que investiga, Lidia, lo que investiga 5 años de doctorado, se dedica a investigar, leer todo lo que se puede leer, que es, a veces yo lo que escuchaba en las otras reuniones que han tenido ustedes como equipo de la Resonance, que dicen, a veces es muy triste ver que se tiende a fragmentar, ¿no? El conocimiento, se tiende a desarticularlo de alguna manera. Y entonces el gran trabajo que todos ustedes han tenido y que poco a poco cada uno de nosotros va haciendo es de unificarlo, ¿no? De volverlo a tejer de esta desarticulación. Y el trabajo que ella hizo fue investigar muchísimo, 5 años, y la conclusión a la que llega, después de mucha investigación, es cómo los templos, cualquier templo, los templos griegos, los templos mesoamericanos, diferentes templos,
estaban situados sobre diferentes aspectos de fracturas geológicas, diferentes características, y cómo estaban dispuestos en el planeta para cambiar o impactar la coherencia del campo electromagnético, tanto del cuerpo humano como de semillas, como del planeta. Lo que pasa es que no hay todavía aparatos, no hay un aparato que podamos ir y medir, ¿no? Como te voy a medir la temperatura, hay un aparatito que lo hace. Todavía no hay un aparatito que te pueda decir, llego a este lugar y te digo qué tan fractal o qué tan coherente es el campo electromagnético, no hay. Y lo que sí, lo que ella hace, lo que ella investiga y las conclusiones a las que llega son, hay un conocimiento mucho más profundo del que podemos siquiera imaginar. O sea, quienes estaban construyendo estos templos y el conocimiento que ellos tenían para construir estos templos, no los podemos ni reproducir. Lo que hablan así, ¿no? El módulo 2, módulo 3, módulo 4, no hay tecnología. Si quisiéramos reproducir otra vez la pirámide de Giza, no podemos. O sea, no podemos construirla con las máquinas que tenemos. No hay forma de reproducirlas. Incluso en el Partenón, Lidia me platicaba la otra vez, las columnas del Partenón, entre cada uno de los bloques de mármol, encuentras una especie como de I latina, una I mayúscula, digamos una doble T de cobre, sin absolutamente, después de miles de años, que haya tenido contacto con oxígeno. Quiere decir que de alguna manera estaba como soldada o de alguna manera estaba... En un vacío. Sí, no hay forma que nosotros tecnológicamente ahora lo podamos hacer. Claro, no se oxidaban, estos materiales no se oxidaron. ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede. Entonces, bueno, en los diferentes módulos básicos, ¿no? de Nassim, él va hablando de estas civilizaciones, de diferentes civilizaciones con diferentes nivel tecnológico, diferente nivel de conciencia, que van creando manifestaciones, ¿no? Construcciones físicas. Y pues es fascinante, realmente entre más lo estudio, más preguntas tengo y irlo aplicando poco a poco. Yo lo que me gusta mucho de todos ustedes que van haciendo toda la síntesis y es poco a poco en nuestro nivel irlo aplicando con la mejor disposición, con el mejor amor, con la mejor buena voluntad que se pueda y poco a poco ir impactando la conciencia. Y lo que platicaban también la reunión pasada sobre la conciencia, ¿no? El impacto de cómo la conciencia puede impactar o no la vida orgánica, la vida biológica, puede ir impactando este campo, ¿no? Este campo holofractográfico, cómo la conciencia puede cambiar o no las cosas materiales. A mí se me hace que eres así como que representas la modernización, digamos, de estos conocimientos de manera tal de que se puedan aplicar ahora en el tiempo, digamos, presente, ¿no? En vista de que hemos perdido una buena cantidad de conocimientos al respecto, pues es como revivirlos y hacerlos nuevamente presentes en nuestra cultura. Y eso se me hace, pues, espectacular. Que alguien se haya tomado la molestia de explorar todos estos temas de geometría desde hace tantos años hasta llegar a una conclusión, digamos, que sea concreta, que se pueda manifestar en algo físico, realizado, que se pueda realizar, porque además tengo entendido que has construido, han llevado a la realización varios proyectos de arquitectura, ya con estos principios. Es como tener estos templos modernos, yo los veo así. Y que inclusive la idea es que cada quien pueda hacer su templo bueno, tu primer templo es tu cuerpo, ese es tu templo sagrado, ¿no? Tu cuerpo. Y el espacio en donde tú habitas, tu espacio físico, también sea un templo. Un templo, pues, porque, por esto de poder tener la armonía, que puedas tener una sinergia, que sume más que dos, ¿no? Que sea algo que te amplifique, que sume más, que sea generador, que sea creador, que te permita estimular tu creatividad, estimular tu salud también, toda una cantidad de cosas que
porque es increíble, lo contrario implica la dirección opuesta, justamente, que es bajar en energía, bajar en la capacidad ¿no? Incluso de tu relación con nosotros, porque estás de mal humor, porque te sientes mal, porque una cantidad de cosas, ¿no? Que por eso es que las ciudades son tan hostiles, ¿no? Y por eso uno se da cuenta entre el tráfico, toda la manera en que vivimos es muy hostil, pero por todos estos elementos que no nos damos cuenta, que no estamos conscientes de que están ahí y que están haciéndonos ruido todo el tiempo, ¿no? Entonces pues eso me parece fascinante. Y hablando de conciencia, justo hace unos días hubo una conferencia espectacular que se llamaba, es la conciencia primaria, is consciousness primary, fue un foro que hubo, ¿no? Y participaron Rupert Sheldrake, Julia Moscovitz, imagínate, ¿no? Aquello fue el caso, yo no sabía que Julia, por ejemplo, Moscovitz, para quienes no la conozcan, bueno, estas son personas que han trabajado, Rupert Sheldrake es biólogo de formación, es inglés, biólogo de formación, y es el que propuso el campo morfogenético, ¿no? Que es este campo de información en el cual las especies están, digamos, conectadas, una especie, todos los elementos de una especie, todos los individuos de una especie estarían conectados a través de un campo morfogenético que es el que les informa y el que va haciendo que tengan esta coherencia, digamos, entre los individuos, ¿no? Y que es totalmente razonable dentro del marco de la ciencia unificada, ¿no? Sería como un equivalente al campo de información de memoria, el campo de memoria de Nassim Haramein. Y lo que se me hizo fascinante es esta historia que nos platicó Julia Moscovitz, en donde ella comenta, esta es una persona que tiene, digamos, un alto nivel de conciencia. Con esto quiero decir que es una persona bueno, ¿cómo decirlo? Que recibe información, que está conectada muy directamente con la fuente, recibe información que canaliza y, bueno, entre otras cosas. Y a ella la contactan en universidades. Comentó 3, 4 proyectos con universidades en Estados Unidos, que luego lo que pasa es que no lo hacen público. Eso me sorprendió, no hacen públicas estas investigaciones. Entonces es como que, bueno, para no entrar en ese tema, el hecho es que ella comentaba el caso de Russell Targ, ¿no? Russell Targ era una persona, un físico que trabajaba en un proyecto de la CIA para visión remota, ¿no? Incluso sacaron una película al respecto, no me acuerdo cómo se llamaba. Y en esta investigación que estaba siendo fundada digamos, financiada por el Estado americano, Russell Targ estaba encargado, él era un experto, era un físico experto en trabajar con láseres, ¿no? Y pues era de carrera todo, normalmente, ¿no? Y estaba haciendo esta investigación junto con el equipo que estaban siendo financiado. Resulta que cuando uno se ve a las páginas de Wikipedia, esa era la anécdota que ella contaba, ella que lo conoce personalmente y que ha trabajado con él, decía, era increíble que cada vez que se veían las páginas de Wikipedia, bajaban la información, la tumbaban o decían que él realmente no era un físico, que él realmente no trabajaba con láser, o sea, era pura mentira. Y ella la tenía que corregir y la volvía a corregir y se la volvían a bajar. O sea, yo no entendí eso. Yo dije, bueno, pero ¿qué? O sea, le querían quitar incluso el título de físico. Él no era físico, él no había hecho trabajo con láser, era un charlatán ahí cualquiera que se puso a inventar una cosa en la historia, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque justo en el chat de interacción que tenemos con el equipo, en uno de los chats de investigación, resulta que estaban hablando de la noticia que salió, que ayer fue trending, no sé si ustedes se alcanzaron a enterar, de este señor que se llama Haid Heshed, que fue el director del programa espacial de Israel desde 1981 hasta el 2010. ¿No vieron las declaraciones que dio ayer en el diario Jewish Journal o algo así se llama? Bueno, hablando sobre vida hablando con el contacto directo con vida extraterrestre, inteligente, sofisticada, digámoslo así, diciéndole, esto es un disclosure abierto ya completamente. Hablando y diciendo que los aliens, estos seres, digamos, de otras civilizaciones, les habían pedido que no hicieran pública la existencia de esta vida extraterrestre hasta tanto la humanidad no estuviera preparada. Y nuevamente entramos aquí, el tema que a mí digamos, me interpela más es el tema de la conciencia, ¿no? El tema de lo que estamos hablando en el fondo es el tema de la conciencia, ¿no? De todo lo que no estamos conscientes, de todo lo que no sabemos, de todo lo que, ¿no? Y que según nuestra física oficial nos lleva a un callejón de 95% de materia de energía oscura, y yo no puedo evitar conectarlo con eso, ¿no? Si nuestras teorías oficiales nos están diciendo que el 95% es materia de energía oscura,
quiere decir que el 95% está completamente desconocido para nosotros. Entonces, se me hace extraño, bueno, yo estoy muy impactada con esta noticia que salió apenas, fue ayer trending y hoy está, muy poco le he visto, digamos, hoy ya como que se apagó el tema, pero ahí está esto, en la conferencia de conciencia que hubo la semana pasada con Bernard Carr, que es un físico también, Rupert Sheldrake, Julia Moscovitz. O sea, el tema se me hace que por suerte se está moviendo muy rápido y estamos, esperemos que este año que viene, 2001, después de todo este shock que ha sido el 2020 para todos nosotros. Sabes, sí, mira que todo lo que se ha compartido en el grupo de investigación es muy interesante, pero a mí me causa gracia es porque todas estas noticias están saliendo, digamos, ahorita en diciembre, cuando hay varios eventos astronómicos supremamente importantes, interesantes y espectaculares para observar. De hecho, bueno, primero Arturo, felicitarte por tu electiva e invitar, digamos, a las personas a que tomen tu curso. Es simplemente entrando a la página de Resonance Science en español. Ahí encuentran el clic para poderse inscribir porque realmente es una electiva supremamente interesante que de hecho conecta gran parte de lo que todos nosotros trabajamos y en esencia nací en Jaramillo pues desde hace más de 30 años, no sé, hacer la conexión, digamos, entre diferentes ramas del conocimiento. Un conocimiento que siempre ha estado ahí desde las antiguas civilizaciones, pero que hasta, digamos, en nuestra época se está dando como este gran avance tecnológicamente. Yo también estuve con Drúmbalo Melquisedec tomando un seminario directamente con él, pero hace como 13 años. Él estuvo aquí en Colombia porque, como tú comentabas, Arturo, aquí en Colombia tenemos muchas personas investigando estos campos que no son tan abiertos, ¿no? A todo el mundo. Entonces hay un grupo interesante de científicos acá que de hecho les encantó la idea de Drúmbalo en su momento, lo trajeron y para mí fue muy emocionante porque, digamos, yo tomé toda la parte de la geometría, que es algo mágico, pero también me llamó mucho la atención el tema de la meditación Merkaba. ¿Por qué? Porque esta meditación también utiliza esta geometría fundamental del tetraedro estrella, ¿no? Para hacer la expansión de nuestro toroide a escalas totalmente, digamos, amplias en nuestro diámetro de resonancia. Eso también me llamó mucho la atención y tú desde la perspectiva psicológica creo que también te puede llamar mucho la atención este aspecto de cómo nosotros como una figura geométrica tenemos esta resonancia con nuestro entorno, ¿no? Con los espacios que creamos y cómo podemos afectar este entorno. De Drúmbalo eso lo tomé y me pareció genial y ahora aquí pues en el grupo de investigación digamos que se aplica notoriamente. Y pues tú también conectas la biología, que es en esencia esto, y conectas pues las grandes estructuras y el micro. Entonces es una lectiva muy bonita que sí será muy interesante tomarla. Y con respecto a la conciencia, como comentaba Inés, es que en esta época todo el mundo anda compartiendo mucha información, así sea de avistamientos, por ejemplo, de objetos voladores, del tema extraterrestre, de la gran mancha solar que tenemos. ¿Por qué? Porque ahora todo sí se puede unificar, se puede conectar. Ya la gente no le da, pues digamos, miedo a hablar, ¿no? Acerca de todos estos temas, porque ya si la NASA lo dice, la CIA lo dice, el Pentágono lo dice, en cierta forma, ¿por qué uno no lo puede hacer? Entonces, ahorita en diciembre, por ejemplo, tenemos pues para que agenden, ¿no? A los que les gusta observar el cielo. Tenemos del 12 al 14 de diciembre la lluvia de meteoros de las Gemínidas, que personalmente es una de las lluvias de meteoros que más me gusta porque son muy brillantes, son muy lindas y algo bueno este año es que el brillo de la luna no nos va a afectar mucho. Entonces esto va a ser en la noche del 12 hasta el 14 de diciembre. Un espectáculo muy lindo. Simplemente es ubicar la constelación de Géminis en el cielo, muy cerca a Orión, cerca a Tauro, así que es fácil de reconocer. Pues debemos tener en cuenta que, digamos, ahorita en diciembre todo el mundo va a ver la constelación de Orión y su cinturón que
de forma católica, pues son como los tres reyes magos, ¿no? Alnilaca, Nitaka y Mintaka. Entonces, en ese espacio encontramos la constelación de Géminis, que es muy linda, con Castor y Pollux, que son las dos estrellas más brillantes de esta constelación, y es simplemente mirar hacia ese sector, ese es el radiante de esta lluvia de estrellas. Eso el 12 y 14 de diciembre. Pero también tenemos otro evento el 14 de diciembre, que es un hermoso eclipse total de sol. Este eclipse solamente se puede ver en su fase total en Argentina y Chile. Tristemente por la pandemia, muchos astrónomos no pudimos viajar a esos sitios, a algunos les tocó cambiar y cancelar el viaje, en fin. Pero muchos colegas de estos países pues van a hacerlo vía live, ¿no? Van a hacer la transmisión en vivo para que se pueda ver. En Colombia no se va a ver. Y la parte parcial del eclipse se va a ver en algunos países de Sudamérica, ¿sí? Bien bajitos. Entonces estar atentos también, es un evento muy lindo, como todos lo sabemos, los eclipses de sol han llamado siempre la atención desde nuestras culturas ancestrales. Claro que para ellos quizás esto era un tema de destrucción, del fin del mundo, porque que algo apague el sol era un tema catastrófico, qué susto. Hoy en día sabemos la mecánica, todo el tema, entonces es algo muy bonito para observar y bueno, invitarlos a todos, también los que están en estas latitudes privilegiadas, para que observen el eclipse de sol, que es el 14 de diciembre. Y para rematar... La conjunción ¿dime? también, ¿no? De Saturno con Júpiter. Tenemos conjunción. Bueno, es que sobre este tema sí se ha empezado a especular, ¿no? Muchos dicen, después de 800 años se va a ver la estrella de Belén y todo el mundo, ¡ah! Pues no, nada que ver. Es decir, el tema de la estrella de Belén, ya que lo comentaste, el tema de la conjunción, de hecho la estrella de Belén, al parecer, fue una conjunción triple de Venus, Júpiter y Saturno. Es decir, que estos tres planetas, desde nuestro punto de referencia, se unieron en el cielo a una distancia mínima de 5 grados, cosas muy pequeñitas, de 5 minutos de grado. Eso quiere decir que esta gente vio un fenómeno supremamente brillante en el cielo, pero no en el año 0, en el nacimiento de Jesús, sino quizás en el año 3 o en el año 4 antes de Cristo. Es decir, que el tema de la estrella de Belén tiene mucha tela pues para cortar, para retomar, pero al parecer sí fue una conjunción muy linda de Venus, Júpiter y Saturno, la cual supuestamente la vieron estos tres sabios de Oriente, los tres reyes magos, y los dirigió pues al sitio donde estaban haciendo el niño Dios. Pero nuestra conjunción de ahorita, en este momento, va a ser, como muchos de nosotros la llamamos, la superconjunción. Va a ser el 21 de diciembre, fecha interesante también, con Júpiter y Saturno. De hecho, desde ahorita podemos ir observando cómo estos dos planetas, desde nuestra perspectiva, se van uniendo, se van acercando el uno al otro. Esto sucede, digamos, cada 20 años. Y es un evento muy lindo porque se va a ver supremamente brillante. De hecho, los planetas, ya como lo dije, están ahí, les pueden hacer diferentes fotografías, pero ese día, el 21 de diciembre, va a ser el momento ideal para tomar unas fotos espectaculares, porque vamos a tener a Júpiter con sus lunas galileanas, y al lado Saturno con Titán y sus anillos. Entonces esas astrofotografías van a ser mágicas, mágicas. De hecho, no nos podemos perder este suceso porque, no podemos perder este suceso porque desde el 16 de julio de 1623 no se habían visto estos dos planetas tan juntos. Ajá. Es decir, que eso ocurrió en la época en que Galileo estaba vivo y estaba haciendo todos sus estudios acerca de, digamos, del tema heliocéntrico, ¿no? Sacando sus conclusiones de que realmente la Tierra no era el centro del universo. Se había dado cuenta en 1609 de todas las manchas en el Sol, de las manchas oscuras en la Luna, de que Saturno tenía
orejas, bueno, de tantas cosas, de que Venus se ve en fase como la luna, lo que indica que de hecho nuestro sistema es totalmente heliocéntrico. Entonces, imagínate, después de tanto tiempo, volver a tener esta conjunción no se puede perder. Además, porque la siguiente la vamos a ver en el año 2080, si es que nos va bien, mediados de marzo. No está tan lejos, pero ¿sabes qué? El 15 de marzo del 2080 como para agendar también. Sí, ahí sí alcanzamos. Entonces es para invitar a la gente a que no se pierda estos sucesos astronómicos. Sí. De hecho, como decía con la conciencia, ahorita mucha gente dice, wow, todas estas conjunciones planetarias, la mancha solar que tenemos gigante, el eclipse de sol, un campo energético infinito. Bueno, hay muchas personas que conectan estos fenómenos astronómicos también con el tema personal, la conciencia, las energías en el planeta Tierra, tema que me parece bonito e interesante, ¿no? Claro, desde mi punto de vista astronómico lo veo como el fenómeno para observar, para estudiar, pero muchas personas también se conectan todos esos días con su ser interior y es muy bonito porque también podemos hacer una sinergia colectiva en el planeta. De hecho, hay muchas actividades durante esos días alrededor del mundo como para hacer una conexión global y bueno, y resonar en armonía, que es lo que realmente necesitamos por estos días, ¿no? Sí, eso es que se me hizo muy interesante la coincidencia ahorita que mencionaste que Galileo precisamente en esas épocas, porque su gran mensaje fue no somos el centro del universo, o sea, no somos centro del sistema solar. Y lo que salió en estos días y lo que se está haciendo, digamos, revelando, es que no somos el centro de la conciencia. ¿Sí me explico? Como que el ser humano no es el centro del sistema inteligente, digámoslo así. O sea, que es nuevamente, no creo que sea una coincidencia, o sea, no creo que sea algo... ¿cómo decirlo?, casual, que se estén dando este disclosure, justo como comentas, que están dándose todas estas revelaciones ahorita en esta época, cuando coinciden con Saturno con Júpiter, cuando precisamente esto era algo que no ocurría, sino desde esa época, que era el mensaje que nos daba Galileo en esa época. Entonces me parece que es fenomenal, no puede ser algo casual que esté ocurriendo eso en este momento. O sea, sería una coincidencia muy extraordinaria. Y es que el acercamiento va a ser divino porque es solo, mejor dicho, a 1/10 de grado. Van a estar supremamente cerquita visualmente. Entonces sí, va a ser un fenómeno muy brillante que imagino que la gente que no se entera, porque pues no están en este tema, van a ver algo muy brillante y espero las noticias. Avistamiento de ovni, gran luz brillante en el cielo. Imagínate todas las cosas como ya está sucediendo con la supuesta estrella de Belén que pues nada que ver, como ya lo comentamos antes, ¿no? Entonces son temas bonitos que nos afectan a nosotros desde nuestra nave espacial, desde el planeta Tierra, y son momentos de cambio, ¿no? Estamos en momentos de cambio, de transición, de unificación. Así que este es el mes para agradecer, para contemplar la naturaleza, para estar en armonía y para disfrutar de estos fenómenos que la naturaleza cósmica nos ofrece y quizás entender realmente cómo es el mecanismo del universo, cómo funciona. Por eso también invitar a la gente a que tome el curso de Ciencia Unificada para que vea el universo desde otra perspectiva, ¿no? Que realmente nuestro sistema solar se mueve en otras leyes totalmente diferentes a las que nos han enseñado, que vamos viajando a través del espacio-tiempo en espiral, que nuestro Sol también se está moviendo en este sentido, que realmente estas conjunciones no son estáticas, sino que todo está en movimiento. Pensar en esas cosas es lo que nos hace cambiar la visión de nosotros, ¿no? La cosmología y la cosmología, cosa que ha sucedido durante toda la historia de la humanidad. Ahora que se han encapsulado cierto conocimiento, por lo que hemos dicho en varias ocasiones, que de pronto no estamos a tiempo para tener la información, que quizás ahora sí. Bueno, pues estamos en el momento de hacer unificación de todas las ciencias en general, ¿no? De la física, de la química, matemática, geometría, arquitectura, biología, todo está conectado, fractalizado, tenemos los ciclos armónicos, tenemos esta ley escalar, es decir, tenemos absolutamente ya todas las herramientas para poder hacer una difusión profunda
pues de lo que realmente nosotros como Resonance Science tratamos de explicar, ¿no? Y de compartir con las personas. Hay unas fotos que están circulando, por cierto, dentro de poco. Oye, estoy viendo un movimiento aquí como que llegó una alerta rara de COVID. No, resulta que hay unas fotos que están circulando muy bonitas de estos sitios de astronomía que uno puede seguir en internet. Unas fotos en plena luz del día, en donde se ve Saturno, se ve Júpiter, Sí. pero durante el día, o sea que es espectacular. Sí, ¿no? En la madrugada, porque es que son supremamente brillantes. Bueno, más brillante es Venus, ¿no? Pero Júpiter y Saturno unidos, eso va a ser una cosa impresionante. Qué bonito. Muchas personas ya están haciendo astrofotografías y tomando, ¿no? Tomando el suceso desde cierta distancia el acercamiento al momento en que se unan. Están tomando la secuencia desde ya. Se ven ya los dos en una sola toma fotográfica, o sea que ya están cerca y van a estar... Sí, claro, qué bonito. Que viste, los puedes ver. Hay alineados en la eclíptica. Es supremamente maravilloso. Bueno, uno que es apasionado, uno que es astrónomo, pues le encanta. Pero es algo que nos conecta con todo, ¿no? Es algo impresionante, saber que estamos en un puntito de nada observando estos eventos pues, que nos ofrece nuestro sistema solar. Uno más de los cientos de miles de billones de sistemas solares que pueden haber solamente en nuestra galaxia. Son momentos también para hacer estudios. Que no sea solo un momento de observación, contemplación y diversión, sino también momentos para hacer ciencia. Claro, sí, claro. Para tomar medidas y todo esto. Entonces, agendados del 12 al 14, lluvia de meteoros, eclipse solar, y el 21 esta hermosa conjunción que vamos a tener de dos gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno. Esperamos las astrofotografías en nuestra página en Facebook. Así es. De los científicos que la logren tomar. Que los que están siguiendo esta página, que por favor se pongan las pilas y tomen fotos. Los queremos ver. Concurso, hacemos concurso. Concurso. La mejor astrofotografía de la conjunción Júpiter y Saturno. Qué bueno, pues muy interesante va a estar este diciembre. No sé, mira, aquí hay una pregunta que creo que está dirigida a ti, Arturo, porque pregunta Arnovia, ¿no? Las cúpulas tienen que ver con la resonancia en la construcción, no solo en los templos, sino aplicables a las construcciones de casas. Las cúpulas. ¿Puedes repetir la pregunta? Ok, las cúpulas tienen que ver, es más, vamos a llamar a Arnovia para que se una la pregunta. ¿La podemos llamar al estrado? Sí, porque hay que definir el tema cúpula, ¿no? Porque puede ser una cúpula totalmente lisa, puede ser una cúpula geodésica, puede ser una cúpula basada en geometría. Hay diferentes cúpulas. Sí. Entonces quizás Arnovia nos puede decir qué clase de cúpula es de la que se refiere. Sí. Creo que estábamos hablando antes de los domos tipo Buckminster Fuller, etcétera, y me imagino que se refiere a algún tipo de cúpula del tipo. Sí, geodésica. De hecho, hay muchas cúpulas para observatorios astronómicos con estas estructuras. Y en Islandia hay infinidad de cúpulas de este estilo para observar las hermosas luces del norte, ¿no? Ay, las auroras reales. Entonces muchas personas van allá, se quedan en estos domos para observar ese fenómeno astronómico tan lindo. Ahí está. Buenas, ¿cómo están? He estado feliz oyéndolos. Qué tema tan interesante, me encanta. Qué bueno. Me alegra. Sí, claro. Yo tengo mi pequeño telescopio y constantemente estoy pendiente del movimiento de las estrellas. Muy bien, entonces esperamos tu fotografía. Muy sencillo, coge tu celular y toma la foto desde el ocular. Y ya, y la mandas al concurso. Listo, lo voy a hacer. Esperamos que ese día y todos estos días sí. Esté despejado. Claro, en estos días cada vez que pueda lo observo, porque ya se está acercando. Sí, es muy bonito hacer el seguimiento. Exacto, sí. Es muy lindo. Y lo mismo Marte viene en la mitad, está en la mitad. Marte. Sí. Marte está en el cenit en estos momentos, es decir, diametralmente
arriba de nuestras cabezas. Ahí está Exacto. Marte, rojito, supremamente brillante, divino. Supremamente Tenemos un brillante. cielo Sí, fantástico. sí, está muy lindo, está muy lindo. Ah, Me refería a las cúpulas de las catedrales, esa formación de las cúpulas de las catedrales, como las de la forma geodésica que la hizo, perdón, ¿cómo es que se llama este científico? Buckminster Ay, Fuller. eso, exactamente, Magnus Fuller, sí. Sí. Pero ¿cuál es la pregunta? Es que las catedrales normalmente, o las mezquitas también, tienen esa clase de cúpula. Y como ustedes estaban diciendo, a mí siempre me haya llamado la atención que eso tiene una significación o un objetivo, que para Ok. eso se hizo. Entonces, la pregunta mía es, como hablas de que eso podría funcionar en las casas para hacer más, digamos, clara la resonancia y pues que nosotros como que entremos en ella, ¿cierto? Entonces, por eso es la pregunta de que cómo se podría relacionar o qué realmente esto has investigado dentro de todo lo que has hecho sobre estas cúpulas. Ah, ya, ok, ok. Sí, muchas gracias por la pregunta. Ok, la respuesta es en varios capas, como cebolla, tiene varios Sí, estratos. En el aspecto bioclimático, en el aspecto del calor y el frío que hay en un lugar, generalmente las cúpulas se ponen en lugares de mucho calor. como ¿Por en qué? Egipto. Las casas Ajá, tienen en también esa, desiertos, sí, sí, en en el los desierto. desiertos o en lugares de mucho calor, bioclimáticamente se opta por poner cúpulas porque las cúpulas, por su forma, van a ser más frías, van a ser más templadas. Ese es en una dimensión, ¿no? En la Porque crea parte... como un microclima muy pequeño, sí, cuando sube el calor, por ejemplo, podría ser. No, 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 porque la forma como tal, Sí, al no tener una sola cara donde el sol pega, sí, al ser una esfera o una cúpula, va a tender a ser fría, va a sí, tender a no calentarse. De la misma sí, forma que nuestro cráneo tiene la forma como tal, esta forma orgánica, como sí, cúpula, por así decirlo, es porque es la mejor manera para emitir calor, para que no se caliente. que no se caliente. Entonces, desde la parte bioclimática, esa es una de las razones por las que se utilizan las cúpulas en lugares de mucho calor. Desde la parte acústica, se utilizan cúpulas en lugares sagrados porque la resonancia sónica, los cantos, los mantras, las oraciones, reverberan de una manera más nítida. Y la forma como entra el sol a través de ellas, ¿cierto? ¿Perdón? La forma como entra el sol a través de ellas, de acuerdo a la Sí, forma de las, sí, sí. Desde la parte, digamos, de diseño arquitectónico, al tener cúpulas, puedes tener entradas cenitales, entradas de luz, y puedes iluminar todo el espacio. Entonces, a nivel, digamos, de diseño arquitectónico, son lugares que pueden ser muy bien iluminados. La otra dimensión de las cúpulas es que las cúpulas van a tender, obviamente, a que el calor siempre sube, y si te das cuenta, siempre las cúpulas arriba tienen otra pequeña abertura, una ujú, pequeña cúpula sí, que se llama chimenea, hacen un efecto que se llama chimenea térmica. Entonces hacen que todo el calor se recircule o que haya una rápida circulación del aire. A nivel de geometría, ya en la parte del impacto geométrico, si nosotros como cuerpos humanos no tenemos nada en nuestro cuerpo biológico, nada que sea recto, nuestro cerebro, etcétera, nuestro cráneo, tiene formas orgánicas, ¿no? Estas formas de cúpulas como tal. Y el campo electromagnético que se ha medido y que se ha visto en diferentes estudios, nuestro campo toroidal, tiene esta pero forma también toroidal, esta forma circular toroidal, pues es lógico
continuar esta siguiente capa donde vivimos, este templo, que tenga la misma forma circular. Yo estuve en Francia en una iglesia antigua de hace 700, 800 años, una iglesia subterránea en forma de toroide, hermosa. ¿Y en dónde? ¿En qué sitio? ¡Qué belleza! Cerca de Perpiñán. Es hermosa, bajas por unas escaleras, está toda hecha de piedra y es literal un toroide. En el centro es una columna, la columna tiene esta forma, digamos, de arco, y todo es tal cual un tubo toro. Y es fascinante, ¿no? Ver que se puede hacer este tipo de construcciones y que tienen otra reverberancia de nuestro campo electromagnético. Y la última, el utilizar cúpulas a nivel simbólico, el simbolismo de lo que se utilizan, es que tú vas a encontrar en Washington y en diferentes construcciones arquitectónicas, se vincula las cúpulas con los obeliscos, que representan el aspecto metafórico, simbólico de lo femenino con lo masculino. A nivel metafórico, a nivel simbólico, representan este aspecto de los obeliscos masculinos y las cúpulas representan simbólicamente la dimensión femenina. Y lo vas a encontrar mucho en todas las construcciones. Muchas gracias. Sí, claro. Uno de los ejemplos más notorios, digamos, es el Vaticano, ¿no? Con el obelisco ahí también en la... En el centro de la plaza, sí. Sí. Y la cúpula en la iglesia de San Pedro, sí. Así es. Uno de los ejemplos más notorios de esta sincronicidad, hombre-mujer. Sí. Obelisco y cúpula. Que además qué interesante porque es un tema también que se hace, fíjate que estos eran sitios de práctica de religión, ¿no? O sitios donde se aglomeraba mucha gente, o sea que esto en realidad era una práctica política, si también lo ven, ¿no? Además, sí. Además, ¿no? O sea, ¿no? Un sitio en donde, sí, qué curioso, porque son sitios de religión y la religión finalmente está muy vinculada a la política, ¿no? Entonces, me hacen pensar. Claro. Sí, sobre lo que decías, perdón, sobre lo que decías, María, sobre todo lo que ha estado planteando Nassim de la conciencia, etcétera. Yo vi hace como un mes, más o menos, en Gaia nueva Quantum Revolutions, La serie. La nueva serie. Sí. Extraordinariamente resumida e ilustrada, es realmente muy comprensible. Y lo que termina diciendo Nassim va sobre toda esta línea que dice, tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros para ser propositivos y para literal estar con nuestra propia conciencia, con nuestra emoción, con nuestros pensamientos, con nuestro deseo, crear este campo para que la tecnología de vincular el electromagnetismo con la gravedad lo podamos manifestar. Y él pide ayuda, él dice, necesito de su ayuda, no solo del aporte económico o del aporte, digamos, social, ¿no? En presencia de medios, sino su conciencia, porque él dice, estamos a nada de lograr el vínculo entre poder manifestar, ¿no? Esto es un trabajo colectivo. Exacto. Porque una persona no puede hacer maravillas. De hecho, nosotros pues trabajamos en ello y siempre estamos esperando también a que se unan muchas personas a nivel mundial para que también se sintonicen con nosotros y se haga mayor difusión de, digamos, la difusión de nuestro curso de Ciencia Unificada, que también, digamos, las personas empiecen a ver todos los aspectos desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? La unificación de todas las ciencias, de todo el conocimiento que son legados de nuestros ancestros y que hoy en día, como lo decía anteriormente, pues ya no es tan difícil decirlo públicamente, ¿no? Entonces, estar abiertos al cambio, como, y también como no en tener sesiones anteriores lo habíamos comentado.
Sí, perdón, pero es que también, aquí también hay que no tener miedo, ¿no? O sea, yo creo que lo Sí, importante es tener el valor. Yo sé que es difícil en estos tiempos por como todo lo que está pasando, que también pareciera ser un movimiento también de contracción, ¿no? Porque fíjate que simbólicamente el hecho de tener que usar un tapaboca es no te expreses, ¿no? sí, sí, terrible. Es psicológicamente muy fuerte porque entre que te apuntan una pistola en la cabeza, Que te tapen o la sea, boca. así que te voy a Y matar. O sea, sí, vamos, no estoy aquí entrando en temas, digamos, de teoría del complot. Es simplemente, simbólicamente hablando, para la psique humana, para una psique de un ser humano, imagínate que te apunten algo cuando sabemos que ese gesto es como un revólver, o sea, es como, de tantas películas, tantas imágenes que hemos visto, o sea, es una forma como de un revólver, te la apuntan en la cabeza, y además tienes que callarte. O sea, a mí psicológicamente esto que hacemos durante el COVID se me hace de una agresión espantosa, espantosa. Esto deberían analizar los psicólogos, terapeutas, o sea, toda esta gama de personas que trabajan con el tema de la conciencia, porque es brutal, o sea, es brutal. Y yo no estoy de acuerdo, la verdad. O sea, habrá que buscar otros mecanismos, pero eso es muy agresivo, simbólicamente muy agresivo. Y qué curioso que ahorita que necesitamos de una época en la cual las personas no tengan miedo a expresarse, tengan la valentía de luchar por sus propios, ¿no? Por sus propios principios, por sus bueno, por el derecho que tienen a tener su propia vida y sus propias ideas, te vengan a poner un tapaboca. un No, tapabocas. y además te miden la temperatura, pero de una manera muy extraña, ¿no? Sí. Entonces, no sé, sí, A ver, En esto el- es lo que ha estado complicado. comentando Arnovia de por qué no utilizamos según qué construcciones o Arturo a la hora de construir, ¿no? Tú comentabas antes, Arturo, que pues esto, ¿no? Las cosas que están en la escala gigantesca, las cosas que están en la escala muy pequeñita funcionan de la misma manera, ¿no? Y por qué nosotros en esta meso esfera, ¿no? ¿Por qué no aplicamos todas estas cosas que vemos en lo grande o en lo pequeño para nosotros desarrollar nuestros lugares en los que vamos a estar Ayudar a la viviendo y conexión. desarrollando cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también sucede con la conciencia, si os fijáis, o con la consciencia, ¿no? O sea, vemos consciencia en todas partes, en lo grande, en lo pequeño, y de golpe nosotros entramos en estos cuerpos biológicos, ¿no? Y de golpe nos tienen que enseñar lo que somos en la escuela, que es bastante extraño, ¿no? Es de alguna manera como yo no puedo saber que yo soy esta cosa biológica, ¿no? Un compuesto de un montón de células hechas de un montón de átomos, si yo soy esto, ¿no? Entonces esto siempre se me ha hecho muy extraño a mí. ¿Por qué tenemos que ir a la escuela que nos enseñen qué somos? Que no sepamos eso directamente. Y creo que todo tiene una relación bastante directa con por qué no utilizamos arquitecturas, o sea, por qué no utilizamos un diseño arquitectónico que sea más saludable para nuestras vidas, por qué no utilizamos unas políticas que sean más agradables para nuestras vidas. ¿Por qué todas estas cosas que si los hablamos de tú a tú son tan de cajón, son tan obvias, son tan esto lo haríamos así, y en cambio hacemos las cosas de una manera completamente distinta, ¿no? Entonces, y a todos los niveles. Entonces, eso yo creo que es la pregunta más clave quizá que nos podemos hacer, y por eso todas estas Crecemos cosas condicionados. claro, tienen relación las unas con las otras precisamente, y por qué nos están haciendo esto en este momento de la historia justo. Yo creo que todo esto está completamente e intrínsecamente relacionado, ¿no? En el momento en el que justo estamos a punto de empezar a despegar en un despertar, y cómo todo lo que es la fuerza a nivel mediático social lo que está haciendo es intentando que esto no suceda, ¿no? De alguna manera. Así que Sí. todas estas informaciones, las que desde Resonance hacemos y las que investigadores de todo el mundo están poniendo, ¿no? Sus granitos de arena para que precisamente las cosas puedan cambiar. Y bueno, de Sí, hecho, aquí teníamos una preguntita también que tenía que ver con todo esto, ¿no? Te preguntaban, Arturo, qué figuras dentro de tu casa ayudan para elevar la consciencia en base a tus investigaciones, ya que la mayoría vivimos en estructuras rectas, y qué recomendarías, ¿no? Que es esto de lo que estábamos hablando un poco. ¿Qué te parece, Arturo? Sí, muchas gracias por las preguntas. Sobre lo que tú platicas,
entre lo infinitamente grande y lo pequeño y nosotros en medio, yo me pregunté mucho tiempo, ok, ¿es solo económico? O sea, es decir, ¿es solo porque es más fácil y más económico, más barato construir líneas rectas? ¿O hay algo más? Pero en Es realidad no es así, cierto ¿no? es cierto que cuando tú construyes prefabricados en una industria, en la parte industrial, es mucho más fácil y más rápido construir líneas rectas y cubos y cajoncitos y cajoncitos y Fácil y cajoncitos. rápido sí, pero más barato no, ¿verdad? Porque utilizas mucho más material para construir de una manera cuadrada que no de una manera en plan domo. No, es más rápido, es más económico, es más en todos aspectos hacer cuadraditos y cubitos y casitas como las que tenemos. Pero yo me preguntaba, además del aspecto económico y de eficiencia, ¿hay alguna otra razón? Es decir, el vivir en este tipo de estructuras nos condiciona de alguna manera a que nuestro campo electromagnético esté distorsionado o no. Yo me pregunté Perdón, mucho tiempo eso, ¿sí? quería interrumpirte, perdón, es para darle las gracias a Arnovia, porque la pregunta la hizo Michael, ¿verdad? A ver si más bien invitamos a Michaal a que pase Ah, al... vale, vale. Sí, perdón, Eh, que se me Claro, pasó. claro. Mucho Gracias, gusto y Arnovia, muchas muchas gracias. 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 Mientras Sí. colocamos a Michael, quería decir otra Ah, cosita, es que estamos hablando, digamos, del microcosmos, del macrocosmos, y nosotros nos ubicamos como en el meso, en la mitad. Eso también es un poco egocentrista porque nos ponemos como en el ombligo del universo. Y tenemos que recordar que somos una parte de toda la fractalización. Entonces realmente podemos estar en cualquier lugar, a cualquier momento, ¿no? Porque nosotros también estamos fractalizados. Pero desde nuestro punto de vista, podríamos decir que somos el ombligo porque tenemos que hacer una diferencia mental en lo pequeñito y lo grande, ¿no? Pero entender que ese meso no es que sea la mitad del todo, sino que estamos ahí en una, en un movimiento constante entre esta fractalidad en nuestro universo, ¿no? Es un punto de vista. sí. De hecho, también he metido aquí a Patricia, porque Patricia preguntaba también relacionado qué materiales has encontrado que son más resonantes, ¿no? Que me recuerda a todo lo que explicaba Dan, ¿no? De los materiales más fractales y los menos fractales, etcétera. Así que ahí lo Sí, he... claro. Hola, Michael. Hola Arturo, mucho gusto. Saludos a todos. Inés, María Hola, Marcos, paisano. Arturo, ¿qué tal, Michael? ¿cómo están? Gusto saludarlos de nuevo. Qué bueno Oye, verte por aquí. Arturo, qué padre, mexicano, yo también, oye, qué honor también conocer. Padrísimas tus cosas. Muchas gracias. Qué padre. Sí. La pregunta era, ¿cuáles son las mejores formas o las mejores geometrías que se pueden utilizar? No, o sea, todo el mundo vivimos en construcciones cuadradas, o la mayoría, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes como equilibrar energéticamente qué figuras o cuestiones adentro de de tu casa te pueden ayudar a elevar la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que hay un sinnúmero de teorías y cosas, pero lo básico, ¿qué recomiendas, Arturo? Sí, hay una infinita cantidad de posibilidades, pero la manera, digamos, más que yo he encontrado más aplicable, que cualquier persona puede aplicar, es utilizar proporción áurea, la 1.618, la proporción áurea, el número áureo, para dividir o para localizar o posicionar cosas, ¿no? Tus muebles o tu cama, etcétera, dentro del espacio. Eso es la forma más inmediata que podrías hacer. Por ejemplo, tienes por decir un ejemplo, tu sala mide 10 metros. Bueno, en 6.2 o 6.18 metros, ahí podrías poner un cuadro que para ti sea significativo, sea importante. Disponer, arreglar, hacer los arreglos hacia adentro de los cuartos o de las salas o donde estés en proporción áurea. Yo he visto que eso, de manera muy práctica, muy rápida, muy pragmática, cambia el flujo del campo
de la conciencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la proporción áurea es lo que más se encuentra. La proporción áurea es lo que naturalmente se tiende, ¿no? En la naturaleza se tiende a ajustar a la proporción áurea. Y de una manera más elaborada, hay muchas geometrías. Lo que yo te invitaría es a que busques geometrías fractales que te resuenen. Geometría fractal, cualquier tipo de geometría fractal. Cada quien resuena con diferentes geometrías. Hay personas que resuenan con pentágonos, con hexágonos, con decágonos. Hay mil formas. Hay unas formas de leerlo de una manera más científica, de una manera más médica. Puedes saber, ¿no?, ciertas geometrías si van bien para la persona o no. Pero si tú lo quieres hacer en tu propia casa de una manera muy sencilla, tú vas a ver que tu cuerpo, literal, nuestro corazón, si tú sabes cómo tomar el pulso, ¿no?, el pulso, los tridoshas, utiliza esa técnica, la técnica del pulso radial, y nuestro corazón es sumamente inteligente. El corazón humano puede percibir todo el campo electromagnético alrededor y puede transformarlo en coherente o no. Si tú puedes utilizar esa técnica, es una manera muy fácil de saber qué geometrías puedes utilizar o poner en tu casa. Cuando te acerques a las figuras, te tomas el pulso y si sí, sube tú o puedes baja. ver con este tipo, como lo hacen los médicos chinos o los médicos hindúes, ¿no? Te toman los 3 pulsos, y cuando hay estos tridoshas, es el mayor pulso y están armónicos los 3 pulsos, tu corazón está informando a todo el sistema de una manera inmediata qué es lo que más resuena en ese campo. Y eso se utiliza desde hace miles de años para saber si puedes darle o no a una persona ciertas medicinas homeopáticas o ciertas hierbas, etc. Entonces yo te diría eso, uno. Y otro, por supuesto, luz solar, la mayor cantidad de luz solar que puedas tener, y vida orgánica, plantas, animales, etc. Sí, vivo en Vancouver, por eso también me voy a México, falta luz, cara. Oye, Arturo, yo te interrumpí cuando decías le estabas explicando a Marco el tema de más o menos económico, que estabas hablando sobre eso, perdón que eso interrumpió, que estabas explicando que no era un tema de economía, aunque sí serán más baratas las construcciones cúbicas, ¿te acuerdas? Sí. Sí, yo lo que me preguntaba es, bueno, cuando tú estás haciendo diseños arquitectónicos, que yo llevo haciendo ya 16 años, ya he experimentado con mucho y he visto, ok, al final lo que tú diseñas, alguien lo va a construir y alguien lo va a pagar, ok. Eso, si yo hago un diseño orgánico en espiral, o yo hago un diseño que no sea ortogonal, que no sean cubitos, ¿cuesta más o cuesta menos? Bueno, cuesta más, a veces hasta el doble. Los diseños orgánicos con formas, con cúpulas, etcétera, pueden costar el doble. Esa es la verdad. O sea, los diseños fractales, los diseños... ¿Por qué? Porque llevan más tiempo, llevan más materiales, y es cierto que a nivel práctico reduces los metros cuadrados útiles. Ahora, tú puedes verlo desde una perspectiva económica. Ah, ok, económicamente, por eso se hace todo en líneas rectas, cuadradas, en cubos o en rectángulos, y así se van apilando, ¿no? Puedes irlos apilando, puede ser 1, 2, 3, 4 pisos, etcétera, etcétera. Y además puedes hacer prefabricados. Toda la industria de los prefabricados tienen ciertas, las máquinas hacen cosas rectangulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo me preguntaba ¿es solo el tema económico o hay un trasfondo para impactar la conciencia humana, el campo electromagnético humano, para vivir en este tipo de cajas? Y de esa manera, como lo que hablabas, ¿no? De este tapabocas y de estos símbolos, ¿hay algún trasfondo o no? Y lo que descubrí es que sí hay un trasfondo,
Los espacios arquitectónicos condicionan no solo el comportamiento humano, sino también modifican el campo electromagnético humano. Por ejemplo, si tú haces cuartos circulares o casas circulares, inmediatamente tiendes a la convivencia. Tiendes porque el espacio geométrico te invita a una convivencia. Si tú haces apartamentos que te van apartando, ¿no? Si haces estos apartamentos, te van... yo me preguntaba, bueno, ¿por qué en las ciudades se vive esta desolación a pesar de que todos están conglomerados? O sea, todos están ahí, todos están cerca, estás cerca del vecino, estás a 10, 15, 20 metros, pero nadie platica con nadie. ¿Por qué? Y haciendo investigación descubrí que tiene que ver con esta resonancia, la resonancia heterodinámica, o cómo las ondas se cancelan o no se cancelan. Las ondas electromagnéticas se cancelan o se distribuyen. Y sí, tiene que ver y sí impacta. Entonces, si tú me preguntas, la otra pregunta sobre los materiales, ¿qué materiales son ideales, cuáles son, digamos, mejor para utilizar y cuáles son menos ideales? Los materiales más naturales son ideales. Es decir, aquellos que no han sido tocados o ha sido la menor cantidad de procesos industriales. Ahora, es como la comida. ¿Cuál es la mejor comida? Pues la comida más natural, que ahora se le llama biodinámica, orgánica, tiene todos estos adjetivos, pero realmente es la comida tal cual la naturaleza la produce, ¿no? Entonces, en términos a materiales de construcción, ¿cuáles serían los ideales, los más naturales posibles? Ahora, nosotros vivimos en ciudades generalmente donde hay terremotos, donde hay, ¿no?, todo este tipo de movimientos en la tierra, que no puedes utilizar, no puedes construir con adobe 5 pisos, no puedes hacer un edificio de 5 pisos de adobe, se te desploma. Entonces, lo que a nivel práctico hemos visto que funciona es hacer las estructuras, toda la estructura de un edificio, de una casa de concreto, porque es la única material industrial que va a resistir temblores, que va a resistir sismos, huracanes, etcétera. Pero los interiores, las paredes, todo lo que vas haciendo interior, que sea lo más natural o del elemento, del material más natural posible. Esta mezcla entre ambos. Porque obviamente los materiales naturales tienen muchas restricciones. Por eso se hizo el avance de los materiales industriales. Tú no puedes construir un edificio con piedra y adobe de, ¿sabes? De 50 pisos. No se puede. Entonces, lo que sí se puede es hacer la estructura de acero o de concreto y después revestirla de materiales naturales. Eso sí se puede. O con madera tampoco se puede usar. La madera se usa mucho, dependiendo del país, también del clima, ¿no? Tiene mucho que ver con las condiciones climáticas de tu zona, porque madera puede ser muy apropiada en una zona tropical de pronto, ¿no? Pero depende, ¿no? También entonces. Y de lo que haya a mano, ¿no? De lo que haya a mano en la zona. Bueno, y el costo. Es que yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en que el tema de la construcción, el costo es algo fundamental. Porque cuando una persona está queriendo vender un edificio, por ejemplo, el primer cálculo que hace es a ver cómo maximizo mi beneficio. Costo-beneficio, ¿cómo hago? Entonces te reducen el costo de todos los materiales, o sea, lo más barato que se pueda de los materiales, y ahí y la verdad es muy complejo el tema de la construcción, es muy complejo el tema de la vivienda, ¿no? Muy complejo. Muy complejo. Una de las industrias más corruptas a nivel mundial es la industria de la construcción, desgraciadamente. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, con la farmacéutica y con otras muchas. Exacto. Depende de las constructoras, de las firmas arquitectónicas también, porque ahí van los costos de los materiales, en fin. Pero hay unos visionarios también que están por varias décadas tratando de hacer estructuras amigables con el medio ambiente y con el ser humano. De hecho, hay un
proyecto, si no estoy mal, en Filipinas, que es algo maravilloso, lleno de domos, muy ecoamigable y en unas estructuras geométricas también resonantes, ¿no? Con el ser humano y en armonía con la naturaleza. Y no solo en Filipinas, en muchas partes se están desarrollando, digamos, estos edificios eco, con parte natural, que todas las ventanas, digamos, se dirijan hacia el sol para poder aprovechar la energía solar, la energía eólica. Es decir, hay muchos visionarios que están trabajando en eso, pero digamos que las constructoras y las firmas arquitectónicas convencionales, muchas de ellas sí son costo-beneficio, entonces juegan mucho ahí con los materiales. Claro, se están desarrollando materiales amigables de costo menor, pero todavía no hay tanto aval, ¿no? Tanto reconocimiento de estos materiales, pero ideas e innovación es lo que hay tecnológicamente en el mundo de la arquitectura y de la ingeniería civil. Sí, la verdad es que cada vez hay más. Nosotros cuando empezamos éramos 3 o 4 geómetras, arquitectos que proponíamos algo un poco diferente. Cada vez hay más y es una bendición, la verdad. Cada vez hay más personas, más diseñadores, más arquitectos, incluso Zaha Hadid, ¿no? Una arquitecta muy famosa, con formas orgánicas, Sí, etcétera. Cada vez hay más la conciencia, así como la conciencia en su campo, ¿no? En la física, etcétera, ha ido cambiando, integrándose y evolucionando. También en el diseño y en la arquitectura, yo lo he visto en 20 años, cada vez es más rápido y más fácil la adopción de formas distintas y de geometría presente en nuestra vida cotidiana, en los lugares cotidianos. Que la armonización esté presente con la naturaleza y con los seres humanos. Eso es vital. Triste que estemos ya tomando, digamos, parte de la vida natural, ¿no? Le estamos quitando también espacios a los animalitos. Entonces eso es un poco triste, pero hay lugares donde pueden convivir con ellos y les hacen sus caminos y sus sectores, pues para que no se sientan tan afectados con este tema, que también hay que pensar en todo el entorno, ¿no? En todo el ambiente para que sea armónico y pues funcione. Así es. Sí, creo que Patricia tenía una pregunta, no sé, ya no supe si la contestamos. Era de los materiales, ¿no? Sí. Sí, creo que sí se respondió, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que ya, como no hay más preguntas, vamos cerrando ahorita la sesión. Ya llevamos como hora y media, hora 40. Pues, no, muchísimas gracias a todos, Arturo, a ustedes por sus preguntas, Michael, Patricia. Muchísimas gracias, Arturo, por estar aquí y felicitaciones por tu electiva. Que tenga mucho éxito. Si ustedes nos pueden ayudar, por favor, a promocionarla también, se lo vamos a agradecer. Bueno, entonces nos vamos despidiendo aquí con el equipo. Muchas gracias a todos por unirse a nosotros y ya que nos vamos a ver hasta enero en nuestras actividades de preguntas y respuestas, desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz año, en armonía, entre familia, entre todos nosotros, que resonemos en positivo, que este tiempo, aunque sea un poco complicado, sea un momentico en el cual podamos estar todos conectados de una forma bonita. Así es. Y no se pierdan los eventos astronómicos. Para todos ustedes, felicidades. Inés, ¿podrías enviar los nombres de la gente que comentabas al principio de la conferencia esta de conciencia? Lo mandé en el chat, están en el chat. ¿Están en el chat? Sí, ya los escribí No en los el veo. chat. Sí, están más arriba. Justo después de tu pregunta, yo respondí. Ah, fíjate, no los veo. No me han salido, no sé. Ok. Qué raro. ¿Ustedes sí los ven? ¿Los demás los ven? Sí, sí. Sí. Yo no los tengo. Qué raro. A las 2:49. 12:49. Bueno, 2:49 de Colombia. No, qué raro, no me aparece. Qué raro. Vuélvelos a escribir. Pues los voy a volver a escribir más, voy a hacer un copia. Nomás copiarlos y si quieres... Sí, los voy a pasar. copiar, aquí están. Sí, a mí tampoco los veo. A ver, ahorita sí lo acabo de escribir otra vez. Ya.
Ahí está. Ok. Ya los copié, perfecto. Muchas gracias. Y felicidades a todo el mundo. Y gracias por su labor de nuevo. Padrísimo verlos, Marcos, Inés, Carolina y Arturo. Gracias por compartir todo esto como siempre. Gracias, Michael. Muchas Gracias. gracias a todos ustedes por todo el apoyo, el amor, las bendiciones, a Inés, a Marco, a María. Muchas gracias a Nassim, a toda la... Yo sé que llevan años haciendo mucha labor y mucho trabajo y que llevamos, ¿no? Entre todos muchos años para ir abriendo más caminos y más caminos. Y yo de pronto me resueno mucho cuando Nassim dice, no importa lo que estemos haciendo, hazlo. O sea, sí tiene un impacto, aunque sea pequeño, mediano o grande, tiene un impacto en el tejido de la conciencia. Y pues estoy muy contento. Muchas gracias también por la electiva. También ahí la pueden ver, ahí van a buscar y ver mucha información. Y es como una ventana, yo lo veo que es como una ventana fractal. Abres tantito la ventana y abres otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Entonces, pues muy bienvenidos a la electiva y pues muchas felicidades en todo lo último que queda del año. Y el mensaje que me gustaría decir es conectarnos realmente con esa fuerza gravitacional que es el amor. Independientemente de todo lo que sabemos que se vive y toda esta invasión mediática de miedo, etcétera, etcétera. O sea, todo eso sí está ahí, pero si no somos nosotros, entonces ¿quién? Realmente enfocarnos en lo más que podamos esa fuerza gravitacional poderosísima que es el amor. Así como decía Albert Einstein, que la fuerza más poderosa del universo es el amor. Así es. Muchas gracias. Gracias a todos. Felicidades de nuevo. Cuídense todos. Venga, chicos. Adiós. Chao.